Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos otro martes más al Rincón del Trader. Eh, Hoy a cargo de Joaquín Ortega, aunque creo que todos me conocéis los que estáis hoy por aquí. Bueno, como cada martes siempre tiene prioridad las dudas que podáis tener o que podáis plantear. De todas formas, como os informábamos en el canal de Telegram, hoy, por lo menos esta primera parte de la sesión de Rincón del Trader, pues la vamos a dedicar a tres pares de divisas fuertes, a la libra contra el dólar, por supuesto al eurodólar y al dólar contra el yen japonés. Por supuesto que hay otros muchos más pares de divisas que se van a ver afectados de alguna manera por la posible subida de tipos de interés, que esa es la clave esencial de toda la semana. Digamos que desde ya la semana pasada los mercados están en un impasse, ¿no? Esperando a ver si se produce la subida de tipos de interés mañana o no. Falta exactamente, que ahora antes estaba consultando la aplicación esta de Investing del barómetro de tipos de la Fed, una aplicación que tiene interesante, porque para los despistados pues es imposible que se te pase cuándo van a subir o no van a subir los tipos, porque te avisan la típica alerta, falta exactamente un día y una hora. Es decir, que mañana a las 7:30 de la tarde pues ya conoceremos si se produce la subida o no. Todo parece indicar, digamos que al 99,9%, que esta subida de tipos de interés sí que se va a producir y ya todo parece indicar también, no al 99%, pero quizás sí al 75%, que la siguiente subida de tipos de interés quizás no vaya tan rápido o quizás ya no se vaya a producir en este último trimestre de 2018, ¿vale? Últimamente, estas últimas semanas estaban saliendo algunas voces dentro de la Fed, ¿no? Que es el equivalente al Banco Central Europeo, pero es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Había algunas voces ya contrarias a la aceleración de subida de tipos de interés. Entonces, más o menos, digamos que aunque, repetimos, no está confirmado, hasta mañana a las 7:30 de la tarde no estará confirmada la subida de tipos, pero sí que todo parece indicar que se va a producir, pero al mismo tiempo, como decía, bueno, parece ser que quizás acabe el 2018 y no se produzca esa última subida de tipos que se espera y quizás se guarde ya para el 2019. Evidentemente, la subida de tipos de interés es fundamental en todos los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, porque afecta absolutamente a todo. Es decir, no hay prácticamente, por no decir ninguno, instrumento financiero que no sea afectado por la subida de tipos de interés. Quizás el que menos sean las opciones financieras, que hemos hablado de ellas aquí en las masterclass durante las pasadas semanas. Quizás, repito, las opciones dentro de lo que se denominan las sensibilidades de las opciones, quizás la de tipos de interés es la que menos afecta, pero el resto de derivados financieros, tanto derivados financieros como futuros OTC o forwards, derivados, por supuesto, de tipo de interés, que ya su propio nombre lo indica, como los swap, las cuentas de intercambio swap, de intercambio de moneda o intercambio de tipos de interés entre particulares o entre institucionales, es uno de los derivados financieros que más liquidez tiene en el mundo, pues eso lisa y llanamente tiene que ver con los tipos de interés. También, por supuesto, las acciones, es decir, las acciones y los dividendos tienen que ver con los tipos de interés, es decir, absolutamente todo. Los futuros, ya lo hemos dicho. Dentro de los futuros hay que recordar el llamado carry trade, es decir, saben que dentro de los futuros el carry trade, que hace referencia a los seguros, a los transportes de las commodities, como el petróleo, por ejemplo, pues se ven afectadas por los tipos de interés. Tanto es así que los futuros largos, los futuros comprados, o los futuros alcistas, por ejemplo, se les queda recortada cierta parte de rentabilidad, la pierden cuando se produce subida de tipos de interés. ¿De acuerdo? Y por supuesto la cuestión, volvemos a repetir, de los dividendos. Y por último, y no menos importante, sino quizá la más importante de todas, la renta fija, que como su nombre indica, los bonos de renta fija garantizan un cupón, un pago anual o semestral de tipos de interés y evidentemente, aparte del cupón fijo que uno suscribe, cuando suscribe el contrato con un cupón, tiene un cupón fijo que sabe que va a recibir cada X tiempo. Además, hay que recordar que que los bonos de renta fija, al igual que los derivados financieros de renta variable, como futuros o como opciones, también cotizan en el mercado. Es decir, yo un bono lo compro, tengo garantizado un cupón que me van a pagar cada X tiempo,
puede ser un bono institucional, puede ser un bono de una empresa privada, un bono corporativo que se llama, o puede ser un bono soberano de un Estado soberano, español, norteamericano, francés, italiano, alemán, el que sea. Pero hay que tener en cuenta, repetimos, que ese bono yo lo puedo tener hasta vencimiento o puedo venderlo en el mercado. Es decir, la cuestión de que yo lo venda antes o después en el mercado va a depender de los tipos de interés también, ¿vale? La subida de tipos de interés, cuando afecta a los bonos, cuando afecta a la renta fija, lo que hace es que hace normalmente, no en todos los casos, pero prácticamente en casi todos, caer los precios. Decimos no en todos los casos porque, por ejemplo, el llamado risk-free, ¿no? El tipo de interés libre de riesgo, que es el que lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? El bono norteamericano a 10 años, ese, digamos que al ser considerado libre de riesgo, digamos que al aumentar tipos de interés los precios caen, pero caen hasta un determinado nivel, hasta un cierto nivel, ¿vale? Bueno, y a su vez muchos de esos bonos, los de mayor seniority, que se llama, es decir, los de mayor calidad además, suelen tener embebidas pues, opciones call o opciones put. ¿Eh? Y bueno, todo esto se pone en marcha o se acelera en base a las posibles subidas, repetimos, de tipos de interés. Por lo tanto, los tipos de interés lo dominan absolutamente todo, tanto en la renta fija como en la renta variable. También para acabar con esta introducción, para recordar las afectaciones de tipos de interés en todos los mercados financieros, por supuesto, también en la renta variable en las bolsas. Es decir, hay que recordar que hay muchos inversores que tienen cierta aversión al riesgo elevada, aversos al riesgo, es decir, no les gusta el riesgo o toman siempre inversiones en los mercados las menos riesgosas posibles. Bueno, estas personas se van a encontrar dentro de poco, pues como decíamos antes, con un bono norteamericano a 10 años que se considera libre de riesgo, que es la referencia del riesgo libre, pues que puede estar dando rendimientos superiores al 3% en el mercado, ¿no? Por lo tanto, ya habrá una parte de inversores, los más aversos al riesgo, repetimos, pues que probablemente empiecen a retirarse de los mercados. Esto sí que es cierto también, que no es una cosa que pase de un día para el otro, pero bueno, poco a poco se va a ir sucediendo. Una de las razones por las que no pasa de un día para el otro es que evidentemente estos son, como se dice a veces en el fútbol, ¿no? Jugadas telegrafiadas, es decir, todo el mundo sabe o prácticamente todo el mundo tiene conocimiento pues, que esas dos últimas subidas de tipos de interés se iban a producir sí o sí, entonces el impacto en los mercados puede ser un poco menor. De todo lo que vamos a hablar de tipos de interés, de la posible subida, de la casi segura subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal Americana a partir de mañana, todo tiene que ver con una cuestión eterna en los mercados financieros, en las bolsas, que todos conocemos, ¿no? Que es el famoso descuento. Es decir, ¿habrán descontado ya los mercados esa subida de tipos de interés? ¿O los mercados todavía no habrán descontado la subida de tipos de interés y por lo tanto mañana a estas horas o incluso antes, seguramente a partir ya los futuros de media mañana de los índices norteamericanos y a partir de las 3:30 de la tarde, hora española, horario de apertura en Wall Street, se producirán cambios? ¿Habrá una apreciación del dólar o el dólar continuará cayendo? Es decir, el dólar está cayendo durante muchas sesiones consecutivas, ha perdido soportes, ha perdido momentum. En principio, cuando el dólar se aprecia, suben los tipos, el dólar tiene que tomar un sesgo alcista. En el caso de que estuviera descontado esos impactos alcistas, estuvieran ya descontados del mercado durante meses atrás, pues quizás tendríamos una sesión tranquila con menos volatilidad, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que mañana saldremos de duda y lo veremos. Vamos a empezar, si os parece, precisamente por el dólar, por el índice dólar. Aquí aprovecho ya que tenemos la cartelera aquí delante de Aston Dealers para recordaros, el próximo jueves la masterclass la impartirá Guillermo Dávila, cómo mantener inversiones de trading rentables, ¿vale? Inversión con bajo apalancamiento. Pues una masterclass muy interesante para el próximo jueves 27 de septiembre, como siempre, a las 6:30 aquí online a través de la plataforma Zoom. Bueno, como decíamos, vamos a ver la cuestión del dólar primero de todo.
porque el dólar, como ya sabemos, porque hemos hablado mucho durante semanas y durante meses, de hecho es el que mueve absolutamente todo, y si encima está implicado en subidas de tipos de interés, pues todavía más, ¿de acuerdo? Digamos que la temporada de subida de tipos de interés de momento va 3-0, ¿no? El Banco Nacional de Japón, el BOJ, no ha subido tipos de interés, ya se esperaba. Banco Central Europeo tampoco va a subir los tipos de interés, ya se esperaba. El Banco Central del Reino Unido tampoco va a subir tipos de interés, eso no se esperaba, con lo cual en la libra, si recuerdan, si recordáis, en la libra tuvimos bastante volatilidad las 2-3 semanas anteriores y ahora queda pues la subida más que probable del dólar. Estamos en el índice dólar, concretamente en el diario, y ahora tenemos pues que siempre aparece la cifra de 94, que es la resistencia de ahora, ¿de acuerdo? Se perdió el soporte la semana pasada, como podéis ver aquí, y actualmente el soporte es la media móvil exponencial de 200 sesiones. Hay una curvatura bajista de la media móvil exponencial de 100 sesiones, que es este trazo discontinuo de color azul que podéis ver aquí, que parece que intentaría, que iría a cruzarse con la de 200. Si eso sucediese, pues se romperían los soportes más cercanos, que sería el de 93, este de aquí, 93,90, y bueno, pues la caída del dólar sería pues considerable. Estamos todavía dentro de un gap que no se cerró, en ningún caso llegó a cerrarse, ni siquiera tuvo intención de hacerlo, porque solamente las resistencias de 9 y 14 sesiones ya hicieron de tapón para cerrar ese gap, con lo cual seguimos en tendencia bajista, con el más DI menos DI con bastante separación y con una línea de ADX que está por encima de 35, 36, 37 puntos, y el MACD, como podéis ver, es cierto que ha perdido algo de momentum, ha perdido algo de fuerza, pero continúa absolutamente bajista. En el día de hoy, como podéis ver la vela, que parece que esté parada, el mercado está en marcha, evidentemente todo está en lo que se denomina en un impasse, ¿no? Es decir, aquí hay un impasse para ver, perdón, qué es lo que va a suceder. Con las últimas sesiones de hoy, si veis más o menos tomando directriz alcista aquí, pues incluso nos crea un pequeño, o no tan pequeño, según cómo se mire, un pequeño triángulo. El triángulo en este caso, y en todos los casos, si seguimos las directrices, perdón, de la teoría del análisis técnico, es una figura de continuidad, por lo tanto estamos en plena tendencia bajista, la continuidad debería de ser bajista, y la resolución de este triángulo en diario a los 2/3, pues entre el día de hoy, entre la jornada de hoy y la jornada de mañana, que por supuesto es la clave, la de la bajada de los tipos, si finalmente se produce, sería la ruptura de este soporte de la media de 200 sesiones, que eso sería pues lo que activaría la bajada. Ahora bien, en el caso de lo que decíamos anteriormente, si se suben los tipos de interés del dólar norteamericano, evidentemente el dólar se tiene que apreciar. Solamente en el caso de que realmente la guerra comercial esté afectando muchísimo, y realmente está afectando mucho, no sabemos si muchísimo, las últimas noticias pues ya hay jaleo con Canadá, jaleo con China, es decir, es el no parar típico de la administración Trump en estos temas de guerra comercial desde hace ya muchos meses, ¿no? A no ser que la cuestión de los aranceles y la guerra comercial tuviera preeminencia, entonces sí que podríamos ver incluso una ruptura a la baja del dólar, incluso el mismo día que suben tipos, sería algo a ver, tampoco sería del todo extraño. Han habido momentos en los que han subido tipos de interés, la FED, subidas anunciadas de tipos de interés, el dólar se ha mantenido y el euro se ha apreciado porque el Banco Central Europeo pues, ha empezado a hacer su trabajo y a defender al euro en los mercados. Con lo cual, queremos decir que cualquier cosa puede ocurrir, puede pasar, ¿eh? Lo que está claro es que bueno, este triángulo está en su momento. Si seguimos, volvemos a repetir, tomando la teoría del análisis técnico, de la teoría de Dow, pues este es un triángulo, figura de continuidad de tendencia bajista. Pero volvemos a insistir, la noticia, el impacto de una subida de tipos de interés, por muy anunciada que esté, siempre tiene prevalencia por encima de cualquier análisis técnico y por encima de cualquier patrón, porque es una noticia de tal impacto que lo que hace es
pasar por encima de cualquier patrón y de cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? Por eso, de ahí la introducción que hacíamos antes acerca de la importancia de los tipos de interés y todo lo que mueven los tipos de interés en el mercado, en la renta fija y en la renta variable, absolutamente en todo. Y también, por supuesto, en la deuda soberana y en la inflación, en todo, en toda la economía, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de que tengamos una ruptura bajista, que repetimos, incluso con subida de tipos, no se puede descartar porque este escenario de la guerra comercial es así de raro y así produce mucha incertidumbre. En ese caso tendríamos la escalada del euro, perdón, del euro dólar, que pasamos a verlo ahora mismo, hacia a buscar el 1,18. El euro ya en el chart diario, como estáis viendo, evidentemente el ADX sí o sí es una tendencia sin ninguna discusión. El MACD es cierto que con poco movimiento debido a las características del día de hoy y del día de ayer lunes, la lápida que dejó el eurodólar ayer lunes fue bastante espectacular, dado que es una vela de diario, hacer que quede en doji lápida, pues refleja la incertidumbre de la que estábamos hablando. La vela de confirmación es la de hoy y la confirmación de hoy es que por el momento el soporte de la media móvil de 200 sesiones, el soporte de la media móvil de 200 sesiones exponencial está en 1,1748, 1,175 para redondear, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de aquí está en disposición, todo indica, entre el 1,177 incluso el 1,171, un poco más abajo, se encuentra con otro soporte con media móvil de 9 sesiones, repetimos, dentro de una tendencia alcista que está en 62 puntos la línea de ADX, ¿no? Por lo tanto, cualquier movimiento a la baja del índice dólar, pues lo que haría sería lanzar el euro hacia el eurodólar, el par euro-dólar, perdón, buscando el 1,18, porque evidentemente aquí ya no quedan, una vez se pase la última mecha del doji de ayer lunes, de esta lápida de aquí, pues ya no queda ninguna resistencia para escalar. En el caso de que haya una apreciación del dólar, aunque solo sea por la inercia de la subida de tipos de interés y se llega a confirmar, pues tendremos pues una apreciación del dólar, evidentemente, y un retroceso del eurodólar, como ya sabemos, por la correlación inversa entre eurodólar e índice dólar, aunque que vaya a ceder el soporte a la media móvil de 200 sesiones, pues eso no lo podemos saber, podría suceder. Si sucediese, pues sería un día de muchísima volatilidad, porque es un soporte, esta media de 200 sesiones es un soporte importante, ¿eh? Está aguantado por la vela de esta subida de aquí, de la semana pasada, que casi llegó al 1,18, prácticamente casi, ¿de acuerdo? Y el tercio de la vela, que coincide con esa media de 200, pues está presentando un soporte realmente bueno, como ya conocéis en las consolidaciones o rangos habituales que hace el eurodólar, incluso cuando está en tendencia. Por lo tanto, repetimos, que ceda el soporte a la media de 200 podría encontrarse pues, como segundo soporte para el día de mañana, para la sesión de mañana, pues, con la media de 9. Evidentemente lo que va a pasar, pues nadie lo sabe. ¿Qué es lo normal que debería pasar? Lo normal sería que, aunque solo fuese por la inercia de los tipos de interés, el índice dólar se apreciase, por lo tanto, ese triángulo no rompiera la baja, eso sería lo normal. Repetimos normal entre comillas, que estamos hablando de bolsa en circunstancias normales de mercado, y que el eurodólar pues tuviese un retroceso y que aguante o no, repetimos, el soporte de 200 sesiones, pues habrá que verlo. Sea como sea, está claro que esas referencias que estamos dando en cualquier horizonte temporal que queráis operar son las que hay que respetar y las que hay que seguir, ¿eh? Este soporte, estos dos soportes de los que estamos hablando, el de la media de 200 en diario y la media entre media de 9 en diario y media de 14 en diario, es decir, la media de 9 en diario del eurodólar está en 1,172, la de 14 está en 1,169, pues nada más que sumar las dos cotizaciones, dividir por 2, pues esa media sería el segundo soporte, ¿de acuerdo? Que quedaría por encima de la media de 100 sesiones, ¿eh? Esas serían las referencias. Con esas referencias, repetimos, no solo para operar en diario o en semanal, o no solo para swing trading, sino en cualquier horizonte temporal. En M15, en M30, en H1, en H4, esas referencias son las que van a ver. Y para dejar ya el dólar, pues exactamente lo mismo. La referencia aquí a tener en cuenta
media móvil de 200 sesiones, 93,59 o 93,60, ¿de acuerdo? Y la resistencia, pues evidentemente el 94. Una ruptura de la resistencia de 94, en el caso de apreciación del dólar como producto de la subida de tipos, pues rompiendo la resistencia de 94, que coincide además con la media móvil de 9 sesiones, la siguiente, pues la de 14. En esa zona, esa sería la zona de trading, entre esa media de 200 y las medias de 9 y 14, sería, que es la que forma el triángulo del que estamos hablando, será la zona de trading de mañana en el caso del índice dólar. Uno de los, aparte de la de X, por supuesto, por estar en tendencia, pero otro de los indicadores recomendables en estas circunstancias es el momentum, que es el indicador más antiguo, más sencillo y más fácil de... Perdón, vamos a cambiarle, vamos a ponerlo en rojo. Y más fácil de entender, ¿de acuerdo? El momentum es la fuerza, el empuje del momento, de la situación del mercado. En este caso está hecho con 14 periodos, quiere decir que el momentum es una formulita muy sencilla que lo que hace es restar el precio actual al precio de n periodos, en este caso 14. Es decir, el precio de la vela de hoy menos el precio de la vela de hace 14 días. En el caso de que estemos, evidentemente, en el horizonte temporal diario. Si nos trasladamos a horizontes temporales diferentes, pues el número de periodos, el número de velas, hará referencia al horizonte temporal en el que estemos, si es de 5 minutos, de 15 minutos o de 30. Repetimos que junto con la media móvil, de hecho es un ratio de 2 medias móviles, ¿no? Es el indicador, volvemos a repetir, más sencillo y, por lo tanto, como siempre decimos, en trading y en bolsa y mercados financieros en general, lo sencillo siempre es lo que acaba triunfando, o por lo menos lo sencillo por lo menos no hará que nos equivoquemos.